Nunca pensé que llegaría a ser invisible en la casa de mi propio hijo. Me llamo Elena, tengo 59 años, y estoy a punto de contarte una historia que quizás te rompa el corazón antes de sanarlo. Si alguna vez te has sentido como una carga para la gente que amas, si alguna vez te han tratado como un mueble más en tu propia familia, entonces entenderás cada palabra que voy a decir. Todo empezó hace 3 meses, cuando me caí por las escaleras de mi piso y me rompí la cadera por 2 sitios. La operación fue bien, pero la recuperación, bueno, ahí fue cuando aprendí que la vulnerabilidad cambia la forma en que la gente te ve. Mi hijo David me llamó desde la cama del hospital, con la voz cargada de lo que yo creí que era preocupación. Mamá, ya no puedes vivir sola. Vente con nosotros hasta que te recuperes. Debería haber notado la reticencia en su voz, pero estaba tan agradecida, tan aliviada. Pensé que iba a pasar mis años dorados rodeada de mi familia, quizás ayudando con los nietos algún día, compartiendo historias en la cena. Empaqué mis pocas pertenencias valiosas, el reloj de mi difunto marido, nuestras fotos de boda, el recetario de mi abuela, y me mudé a lo que creía que sería un santuario temporal. La primera noche, me acerqué a la cocina con mi andador y me ofrecí a ayudar con la cena. Carla, mi nuera, me miró como si le hubiera propuesto prenderle fuego a la casa. Elena, dijo, sin siquiera molestarse en ocultar su irritación. Tú solo, siéntate en algún sitio y procura no estorbar. Me senté a la mesa de su cocina, la misma mesa donde yo solía acunar a David cuando era un bebé llorón, donde le enseñé a atarse los cordones, donde le ayudé con los deberes hasta la medianoche cuando le costaba el colegio. Ahora era una invitada en la vida de mi propio hijo, viendo a extraños vivir en el espacio donde mi presencia antes importaba. Pero me dije a mí misma que todo mejoraría. Me dije que Carla solo se estaba adaptando, que tener a una mujer mayor en casa probablemente era estresante para ella. Puse excusas porque eso es lo que hacemos las madres. Encontramos formas de perdonar a las personas que amamos, incluso cuando no se lo merecen. Cada mañana, me despertaba antes del amanecer, decidida a demostrar mi valía. Limpiaba lo que podía alcanzar, doblaba la colada con mis dedos artríticos, regaba el pequeño huerto de aromáticas que había empezado en su terraza. Pequeñas cosas, silenciosas. Quería ganarme mi sitio, demostrarles que no solo ocupaba espacio, que todavía tenía algo que ofrecer. Pero el silencio se hacía más denso cada día. David llegaba del trabajo, le daba un beso de saludo a Carla, y apenas me miraba. «Hola, mamá», mascullaba, caminando ya hacia su dormitorio. Las conversaciones en la cena ocurrían a mi alrededor, no conmigo. Hablaban de sus amigos, de sus problemas en el trabajo, de sus planes para el fin de semana. Todo como si yo fuera un mueble que casualmente tenía oídos. Empecé a cenar antes, sola, solo para evitar la incomodidad de sentarme a su mesa mientras me ignoraban. Me preparaba mi pequeña ración, comía en silencio y limpiaba todo antes de que ellos llegaran a casa. Era más fácil que verles vivir sus vidas mientras fingían que yo no me estaba muriendo lentamente dentro de la suya. Lo peor no era la soledad. Llevaba 3 años viuda, así que la soledad era una vieja compañera. Lo peor era la forma en que mi propio hijo me miraba sin verme, como si me hubiera convertido en el fantasma de la madre que una vez lo sacrificó todo por él. La mujer que hizo turnos dobles para pagarle la universidad, que lo llevó a todos los entrenamientos de fútbol, que lo abrazó cuando su primera novia le rompió el corazón. Era como si nunca hubiera existido. Si entiendes este sentimiento, si alguna vez te han hecho sentir como una carga a aquellas personas que deberían quererte, por favor, comparte esta historia. Intentamos llegar a más gente, y saber que mi relato le importa a alguien ahí fuera lo es todo para mí en este momento. Y, por favor, comenta y dime desde qué ciudad me lees. A veces ayuda a saber que no estamos solos en este mundo, porque hace 3 meses pensé que me mudaba con mi familia. Pero esta noche, mientras escribo esto en mi pequeña habitación, escuchándoles reír en el salón por algo que no me invitaron a compartir, empiezo a entender que a veces las personas que deberían protegerte son las que más daño te hacen. Y a veces, el silencio en una casa llena es más ruidoso que cualquier grito. El cambio fue gradual, como ver marchitarse una flor a cámara lenta. Al principio,
Me convencí de que David y Carla simplemente estaban ocupados, que necesitaban tiempo para adaptarse a tenerme en su espacio. Pero a medida que pasaban las semanas, su frialdad se volvió tan rutinaria como el café de la mañana y mucho más amarga. Carla empezó a dejar recordatorios hirientes por la casa. Una nota en la nevera sobre mantener limpias las zonas comunes, aunque yo limpiaba más de lo que ensuciaba. Un mensaje pasivo-agresivo sobre las expectativas de contribución en el hogar, enviado a David, pero leído en voz alta justo para que yo lo oyera. Pequeños alfilerazos en el alma, cada uno lo suficientemente pequeño como para parecer una nimiedad si me quejaba, pero lo bastante afilado como para hacer sangrar lo que quedaba de mi dignidad. El punto de inflexión debería haber sido obvio, pero cuando estás desesperada por pertenecer a algún lugar, ignoras las señales de advertencia que para cualquier otro serían evidentes. Era un martes por la tarde a finales de septiembre. Me había pasado todo el día preparando el plato favorito de David, el estofado de ternera que mi madre me enseñó a hacer, la misma receta que había usado para consolarlo durante enfermedades infantiles, desamores adolescentes y el estrés de la universidad. Me había levantado al amanecer a pesar del dolor en la cadera. Caminé 6 calles hasta el mercado porque no podía hacer una carga pidiéndoles que me llevaran, y gasté mi propio dinero de la compra en los mejores ingredientes que pude permitirme. La ternera estaba tierna, las verduras perfectamente sazonadas, las hierbas frescas del pequeño huerto que había cultivado en su terraza con mis propias manos ajadas. La cocina se llenó del rico aroma a amor casero, ese tipo de olor que solía hacer que David corriera a la cocina preguntando, ¿ya está listo, mamá? Puse la mesa con esmero. Incluso doblé las servilletas como le había enseñado para las ocasiones especiales. Quería que esta cena le recordara quiénes solíamos ser, el vínculo que ni la distancia, ni el tiempo, ni la frialdad de su mujer podían borrar por completo. Cuando llegaron a casa, la cara de David se iluminó por un instante, la primera sonrisa genuina que le había visto en semanas. ¿Es tu estofado?, preguntó, y por un latido, volví a ser su madre en lugar de su carga, pero la expresión de Carla se ensombreció de inmediato. Miró la mesa, la comida cuidadosamente dispuesta, a mí de pie con la esperanza escrita en mi rostro, y algo feo se retorció en sus facciones. Sin decir palabra, se acercó a los fogones, cogió la olla entera de estofado, horas de trabajo, todo mi amor vertido en esa comida, y lo vació directamente en el cubo de la basura. El sonido al golpear la basura me perseguirá para siempre. No solo el desperdicio de comida, sino el de la esperanza, del esfuerzo, del intento desesperado de importar en una casa donde cada vez era menos bienvenida. La gente mayor no come primero, dijo, mirándome directamente con algo que iba más allá de la aversión, hacia la crueldad activa. Tú solo estás aquí, como un mueble, ocupando espacio. Me quedé paralizada, todavía con el cucharón en la mano, viendo cómo 3 horas de esmerada preparación desaparecían entre pozos de café y pieles de plátano. La cocina de repente se sintió enorme a mi alrededor, como si yo me encogiera mientras las paredes se expandían, empujándome aún más hacia la insignificancia. Pero fue el silencio de David lo que rompió algo dentro de mí. Ni sorpresa, ni conmoción ante el comportamiento de su mujer. Simplemente, nada. Miró el cubo de la basura, me miró a mí, miró a su esposa, y no dijo absolutamente nada. Ninguna defensa de su madre, ninguna reprimenda para la mujer que acababa de tirar no solo la cena, sino todos los recuerdos que esa receta llevaba consigo. En ese momento, comprendí que no solo no era bienvenida, era invisible. Mi hijo, el niño que había criado sola después de la muerte de su padre, el niño al que había protegido y mantenido a través de cada dificultad, estaba viendo a alguien destruir la dignidad de su madre y eligiendo el silencio por encima del amor. Carla sonrió con aire de suficiencia ante mi expresión atónita, claramente satisfecha con el dolor que había causado. «Pediré una pizza», le anunció a David, como si yo no acabara de ser borrada de su noche como la tiza de una pizarra. Mucho mejor que lo que sea que se suponía que era eso. Se sentaron en el sofá a comer su comida para llevar, riéndose de algo en la televisión, mientras yo, en la cocina, recogía mi corazón de su cubo de la basura
intentando limpiar un desastre que ya no era solo ternera y verduras, sino los pedazos rotos de una relación que había creído inquebrantable. Esa noche, por primera vez desde que me mudé, me permití llorar, no las lágrimas dignas de duelo que había derramado por mi marido, sino el sollozo crudo y desgarrador de alguien que finalmente había entendido que el amor no siempre es suficiente, que ser la madre de alguien no garantiza ser tratada con una decencia humana básica. Pero mientras yacía en esa estrecha cama de invitados, algo más comenzó a crecer junto al dolor. Empezó como una pequeña llama en la oscuridad, apenas visible pero innegablemente cálida. No era rabia exactamente, aunque la rabia era ciertamente parte de ello. Era algo más profundo, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo en la parte de mí, que había aprendido a disculparse por ocupar espacio en el mundo. Cogí el cuaderno que guardaba junto a mi cama y empecé a escribir. No una entrada de diario sobre mis sentimientos, sino hechos, horas, fechas, testigos del trato que había estado soportando. Porque en algún lugar, entre la niebla del dolor, una voz más clara comenzaba a susurrar que esto ya no se trataba solo de una cena. Se trataba de recordar quién era yo antes de que el duelo, la lesión y la soledad me hicieran lo suficientemente pequeña como para caber en los rincones de otras personas. Después del incidente del estofado, me esforcé más. Sé que suena patético, intentar ganarse el amor de personas que ya me habían demostrado lo poco que les importaba, pero la esperanza es lo último que muere en el corazón de una madre. Me convencí de que si podía ser más útil, más invisible, más perfecta, quizás recordarían que todavía era humana. Empecé a levantarme a las 5 de la mañana, antes de que la cadera tuviera tiempo de agarrotarse por completo, y limpiaba su casa de arriba a abajo. Fregaba los baños con manos artríticas. Pasaba la aspiradora apoyándome en mi andador. Doblaba su colada con el mismo cuidado que una vez usé para doblar la diminuta ropa de bebé de David. Quería ser indispensable, pensando que la utilidad podría ganarme la amabilidad básica que el amor no había logrado proporcionar. Pero cuanto más hacía, más derechos se sentían a mi trabajo invisible. Carla dejaba platos en el fregadero durante días, sabiendo que al final los lavaría porque no soportaba el olor. Entraba con barro en la casa con sus botas caras, y luego le comentaba en voz alta a David cómo algunas personas no saben cómo mantener una casa limpia. Cada desorden se convirtió en mi culpa, cada imperfección en un reflejo de mi ineptitud. Lo peor era cómo hablaban de mí cuando pensaban que no podía oírlos. Su dormitorio estaba al lado de la habitación de invitados donde yo dormía, y las paredes eran más finas que su compasión. Me quedaba en la cama, con la cadera doliéndome por el trabajo del día, escuchándolos hablar de mí como si fuera un problema a resolver en lugar de una persona a la que amar. «Está empeorando», susurraba Carla, su voz atravesando fácilmente el pladur. Más dependiente, más patética. ¿Viste cómo rondaba la cocina hoy? Como un perrito abandonado. «Está intentando ayudar», respondía David débilmente, pero incluso su defensa sonaba cansada, obligada. «Está intentando hacernos sentir culpables. Es manipulación, David. Mi madre nunca me impondría esta carga emocional». Carga emocional. En eso me había convertido para mi único hijo, la mujer que lo había llevado en su vientre, que había renunciado a sueños, oportunidades y a veces a comidas para asegurarse de que él tuviera todo lo que necesitaba. Ahora era una carga emocional porque me atrevía a existir en el mismo espacio que su felicidad. Empezaron a invitar a amigos más a menudo, y esas noches eran ejercicios de humillación social. Me retiraba a mi habitación cuando llegaban las visitas, no porque me lo pidieran, sino porque su incomodidad con mi presencia era tan palpable que incomodaba a todos los demás. Pero a veces no podía evitar encontrarme con sus invitados, cuando necesitaba agua o tenía que ir al baño. «Ah, esta es la madre de David», decía Carla cuando se veía obligada a reconocerme, con un tono que sugería que presentaba una desafortunada obligación familiar en lugar de un ser humano. «Se está quedando con nosotros un tiempo». La pausa antes de «quedando con nosotros» siempre duraba lo justo para que todos entendieran que mi presencia era temporal y no deseada.
Sus amigos sonreían cortésmente, de la manera en que la gente lo hace cuando se encuentra con la situación incómoda de otra persona, y luego cambiaban rápidamente de tema a asuntos que no incluían a ancianas con andadores y caderas rotas. Me convertí en una experta en leer las señales sociales que me indicaban cuándo desaparecer. La ligera tensión alrededor de los ojos de David cuando entraba en una habitación. La forma en que la voz de Carla se volvía artificialmente alegre cuando tenía que hablarme delante de otros. El incómodo silencio que se producía cuando intentaba contribuir a conversaciones sobre algo más sustancial que el tiempo. Pero el momento que finalmente me partió el corazón por completo llegó durante la cena de cumpleaños de David en octubre. Había ahorrado durante semanas de mi pequeña pensión para comprarle un regalo, un álbum de fotos que había llenado con imágenes de su infancia, cada una acompañada de una nota manuscrita sobre el recuerdo que capturaba, sus primeros pasos, el día de su graduación, la sonrisa orgullosa en su rostro cuando consiguió su primer trabajo. Había pasado horas escribiendo esos recuerdos, vertiendo amor en las páginas como otras personas vierten vino. Cuando se lo di, su rostro pasó por una serie de expresiones que nunca antes había visto. Primero sorpresa, luego algo que podría haber sido emoción genuina, y después, vergüenza. Pasó unas cuantas páginas mientras Carla observaba con irritación apenas disimulada, y pude ver cómo calculaba la forma de reaccionar para no molestar a su mujer sin destruir por completo a su madre. «Gracias, mamá», dijo finalmente, cerrando el álbum sin mirar el resto. «Es un gran detalle», pero lo dejó a un lado de inmediato, y vi cómo abría el regalo de Carla, un reloj caro que probablemente costó más de lo que yo había gastado en comida en el último mes. Su reacción fue todo lo que la mía no fue: emoción genuina, gratitud, un beso para su mujer que duró lo suficiente como para hacerme sentir que estaba interrumpiendo un momento íntimo. Más tarde esa noche, vi el álbum de fotos en su dormitorio, colocado en una estantería donde quedaría olvidado entre las novelas románticas de Carla y los manuales de trabajo de David. 43 años de recuerdos, horas de trabajo cuidadoso, todo el amor que pude verter en papel, relegado a un almacén como todo lo demás de nuestro pasado compartido. Esa noche, añadí otra entrada a mi cuaderno, no solo sobre el regalo, sino sobre el patrón que finalmente empezaba a ver con claridad. No se trataba de periodos de adaptación, de estrés o de necesitar tiempo para resolver las cosas. Se trataba de dos personas que habían decidido que mi valor como ser humano era menos importante que su comodidad, y que mi presencia en sus vidas era una carga que estaban aprendiendo a resentir en lugar de una bendición que una vez habían atesorado. Me senté en esa cama estrecha, mirando al techo, y por primera vez desde que me mudé, me permití pensar lo que había estado reprimiendo durante meses. Quizás el problema no es que no me esfuerce lo suficiente por encajar en sus vidas. Quizás el problema es que estoy tratando de encajar en un espacio donde nunca fui realmente bienvenida. Y quizás, solo quizás, era hora de dejar de hacerme pequeña para encajar en las ideas de otras personas sobre dónde pertenecía. En noviembre, dejé de intentarlo. No porque quisiera, sino porque mi alma finalmente había comprendido lo que mi mente se negaba a aceptar, que algunas batallas no se pueden ganar con amor, y que algunas personas verán la amabilidad como una debilidad sin importar cuán puramente se ofrezca. La casa se convirtió en un teatro donde yo interpretaba el papel de la mujer invisible. Me movía por las habitaciones como un fantasma, completando mis tareas sin esperar reconocimiento, comiendo en silencio sin esperar conversación, existiendo en los márgenes de una vida que una vez había girado en torno a mi amor por mi hijo. El punto de quiebre no fue dramático, fue silencioso, mundano, casi olvidable, lo que de alguna manera lo hizo peor. Estaba sentada a la mesa de la cocina un gris jueves por la mañana, comiendo lentamente una tostada porque mi medicación me daba náuseas si la tomaba con el estómago vacío. David se estaba preparando para ir a trabajar, corriendo de un lado a otro buscando sus llaves, su móvil, su propósito. «Mamá», dijo sin mirarme, «¿puedes asegurarte de que la casa esté limpia hoy? Carla ha invitado a su club de lectura esta tarde». Asentí, como siempre, porque ¿qué más podía hacer? Pero entonces se detuvo en la puerta, con las llaves en la mano,
y añadió las palabras que finalmente rompieron lo que quedaba de mi espíritu. Y quizás, ¿podrías quedarte en tu habitación mientras estén aquí? Así es más fácil para todos. Más fácil para todos. No vergonzoso para él, no incómodo para su mujer, no extraño para sus invitadas. Simplemente más fácil. Como si mi presencia fuera una complicación que necesitaba ser gestionada en lugar de una relación que merecía respeto. Se fue sin esperar una respuesta, sin ver cómo esas palabras cayeron sobre mí como piedras sobre un cristal. Me quedé sentada en esa mesa de la cocina durante mucho tiempo, después de que su coche desapareciera por la calle, mirando mi tostada a medio comer y preguntándome cuándo exactamente me había convertido en alguien a quien mi propio hijo se avergonzaba de reconocer. Esa tarde, limpié su casa con precisión mecánica. Quité el polvo de muebles que probablemente volverían a estar polvorientos por la noche. Aspiré alfombras que no mostraban signos de desgaste porque yo era la única que caminaba sobre ellas la mayor parte del día. Fregué baños que ya estaban impecables porque los había limpiado el día anterior. Luego me retiré a mi habitación como una prisionera que regresa a su celda, escuchando a través de las delgadas paredes cómo 8 mujeres reían y hablaban de sus libros, de sus vidas y de sus hijos que las querían. Oí a Carla contarles sus últimos planes de vacaciones, con la voz brillante con un tipo de alegría que no había dirigido hacia mí en meses. Alguien preguntó por el nuevo ascenso de David en el trabajo, una noticia que aparentemente merecía la pena compartir con los miembros del club de lectura, pero no con su madre. Hablaron de sus familias, de sus nietos, de sus sueños de jubilación, todo mientras yo estaba sentada a 3 metros de distancia, borrada de la narrativa de la vida de mi hijo. Cuando se fueron 3 horas después, salí para encontrar el salón destrozado. Tazas de café en cada superficie, migas incrustadas en la alfombra. Alguien había derramado vino tinto en el sofá blanco que yo había ayudado a David a elegir cuando se mudó a esta casa. El desorden era tan grande que limpiarlo me llevaría el resto de la tarde, pero lo que más me dolió fue encontrar el álbum de fotos que le había regalado a David por su cumpleaños, metido sin cuidado debajo de una pila de posavasos, como si alguien hubiera necesitado apartarlo y no se hubiera molestado en tratarlo con el más mínimo cuidado. Sostuve ese álbum en mis manos artríticas y sentí que algo dentro de mí finalmente se rendía. No solo mi esperanza de que las cosas mejoraran, sino mi creencia de que merecía algo mejor. En algún momento durante los meses de ser tratada como un mueble, había empezado a creer que tal vez tenían razón. Tal vez era una carga. Tal vez mi amor era demasiado. Mis necesidades demasiado inconvenientes. Mi presencia un recordatorio demasiado doloroso de obligaciones que deseaban poder olvidar. Esa noche, dejé de escribir en mi cuaderno. ¿De qué servía documentar la humillación si nadie iba a leerlo nunca? ¿De qué servía registrar el dolor si la única audiencia era yo misma? Guardé el cuaderno en el cajón junto a mi cama y lo cerré como quien cierra la puerta de una habitación a la que nunca volverá a entrar. Empecé a comer una vez al día, no porque no pudiera permitirme más, sino porque el hambre me parecía apropiada de alguna manera, como una penitencia por el crimen de existir en espacios donde no era deseada. Dejé de cuidar mi pequeño huerto de aromáticas en la terraza, viendo cómo las plantas se marchitaban por abandono, de la misma manera que yo me marchitaba por inanición emocional. El sueño se convirtió en mi única escapatoria, pero incluso eso estaba contaminado por sueños en los que David era joven de nuevo, en los que corría hacia mí con las rodillas raspadas y el corazón roto, en los que yo todavía era la persona a la que acudía cuando el mundo le hacía daño. Me despertaba de esos sueños para encontrarme en la estrecha cama de invitados, con la cadera dolorida, el corazón vacío, mi propósito desvanecido como la niebla de la mañana. Llegó diciembre con ese tipo de frío que se mete en los huesos viejos y se queda allí. Desarrollé una tos que no me molesté en mencionar porque, de todos modos, ¿a quién le importaría? Me movía más despacio, hablaba aún menos. Me volví tan transparente que a veces me preguntaba si realmente estaba desapareciendo, desvaneciéndome como las fotos antiguas que se dejan demasiado tiempo al sol. Pero el 15 de diciembre, exactamente 6 meses después de mi caída, algo sucedió que lo cambió todo.
Estaba sentada en mi habitación, mirando por la ventana los árboles desnudos y el cielo gris, cuando sonó mi teléfono. En la pantalla apareció un número que no había visto en años. Margarita Soler, la prima de mi difunto marido. Casi no respondí. ¿Qué sentido tenía una conversación cuando no te queda nada que decir sobre tu vida? Pero algo me hizo coger ese teléfono. Quizás solo la necesidad desesperada de oír a otra voz humana pronunciar mi nombre con algo que no fuera obligación o irritación. ¿Elena? La voz de Margarita era cálida, preocupada. He estado pensando en ti. ¿Cómo te las arreglas desde el accidente? ¿Estás recibiendo el apoyo que necesitas? Y por primera vez en meses, alguien me preguntaba por mí, no como un problema a resolver, sino como una persona cuyo bienestar importaba. Empecé a darle la respuesta estándar. Estoy bien, todo va bien, no te preocupes por mí. Pero algo en su tono me hizo detenerme. En lugar de eso, le conté la verdad, toda. Los silencios fríos, la cena destrozada, el regalo de cumpleaños acumulando polvo, la orden de esconderme en mi habitación como un secreto vergonzoso. Y mientras hablaba, oí mi propia voz volverse más fuerte, no con rabia, sino con claridad. Margarita escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, dijo algo que reavivó una chispa que creía muerta para siempre. Elena, ¿sabes esa casa en la que estás viviendo? ¿Esa donde te están tratando así? ¿A nombre de quién están realmente las escrituras? Parpadeé, confundida. No entiendo lo que quieres decir. Piensa, cariño. Cuando Roberto murió, ¿qué pasó con la casa que compartíais? ¿La vendiste? ¿O le transferiste la propiedad a David cuando te mudaste con ellos? Y de repente, como la luz del sol abriéndose paso entre las nubes, recordé algo que había olvidado por completo en mi niebla de duelo, lesión y gratitud desesperada. Algo que lo cambiaba todo. Pero yo todavía tenía algo que ellos habían olvidado. Algo que lo cambiaría todo. Después de la llamada de Margarita, me quedé sentada en esa estrecha habitación de invitados durante 3 horas, mirando a la pared y sintiendo cómo algo se movía dentro de mí, como placas tectónicas bajo la superficie de la tierra. La casa en la que vivía, la casa donde me trataban como un mueble no deseado, seguía siendo legalmente mía. En mi duelo tras la muerte de Roberto y el caos que siguió a mi accidente, había olvidado por completo este hecho crucial. Cuando David me llamó desde el hospital sugiriendo que me mudara con ellos, había estado tan agradecida, tan desesperada por no estar sola, que nunca cuestioné la logística. Asumí que quería decir que me mudaría como su dependiente, su carga a soportar. Nunca se me ocurrió que en realidad él se estaba mudando a mi casa, la casa que Roberto y yo habíamos comprado hacía 37 años, la casa donde había criado a David, donde cada habitación guardaba recuerdos de una vida construida con amor y sacrificio. La voz de Margarita resonaba en mi mente. ¿A nombre de quién están realmente las escrituras? Mío. Elena Morales. No de David, no de Carla. Mío. No dormí esa noche. En cambio, me quedé tumbada en la oscuridad, mi mente repasando recuerdos con una nueva claridad. Roberto y yo comprando esta casa cuando David solo tenía 2 años, ambos haciendo turnos dobles para poder pagar la entrada. Los pagos de la hipoteca que yo había seguido haciendo sola después de la muerte de Roberto, usando mi cuidadoso presupuesto y su seguro de vida para asegurar que nuestro hijo siempre tuviera un hogar seguro al que volver. El orgullo que sentí cuando hice el último pago hace 5 años. La satisfacción de poseer algo por completo en un mundo donde tan poco parecía permanente o seguro. Nunca le había transferido las escrituras a David. La idea ni siquiera se me había pasado por la cabeza. ¿Por qué iba a ceder la única seguridad que tenía? ¿Lo único que me pertenecía por completo? Pero el duelo le hace cosas extrañas a la memoria, y la combinación de perder a Roberto, romperme la cadera y ser sistemáticamente devaluada por mi hijo y su mujer, de alguna manera me había hecho olvidar el hecho más importante de mi situación actual. Yo no vivía en su casa como su dependiente. Ellos vivían en mi casa como mis... ¿Qué exactamente? ¿Invitados? ¿Inquilinos? Personas que de alguna manera me habían convencido de ceder mi propio dormitorio y dormir en la habitación de invitados de mi propia casa. A la mañana siguiente, esperé a que se fueran a trabajar,
y luego recuperé la caja de metal del fondo de mi armario donde guardaba los documentos importantes. Mis manos temblaban mientras la abría, buscando entre certificados de nacimiento, pólizas de seguros y el certificado de defunción de Roberto, hasta que encontré lo que buscaba, la escritura de la casa, mostrando claramente a Elena Morales como única propietaria. Ahí estaba, en un lenguaje legal en blanco y negro que no podía ser discutido ni desestimado. Esta casa, cada habitación donde me habían hecho sentir inoportuna, cada cocina donde mi comida había sido rechazada, cada espacio donde me habían dicho que me escondiera de las visitas, todo me pertenecía. Me senté en el suelo de mi armario, sosteniendo ese trozo de papel, y sentí algo que no había experimentado en meses. Poder. No el poder airado y vengativo que busca herir a otros, sino el poder tranquilo y firme de alguien que finalmente recuerda quién es en realidad. Pero no actué de inmediato. Esa habría sido la antigua Elena, la que se apresuraba a solucionar problemas y suavizar conflictos antes de que pudieran escalar. Esta nueva comprensión requería una reflexión cuidadosa, una planificación estratégica. Había pasado meses aprendiendo a observar en lugar de reaccionar, y ahora esa habilidad me serviría de mucho. Empecé a observar a David y a Carla con otros ojos. En lugar de verlos como las personas a las que necesitaba complacer, empecé a verlos como realmente eran. Dos adultos que se habían mudado a mi casa, se habían apoderado de mi espacio y me habían convencido de que debía estar agradecida por el privilegio de existir en mi propio hogar. Cuanto más observaba, más clara se volvía la situación. David había instalado su despacho en lo que solía ser el estudio de Roberto, rodeado de sus libros de derecho y aparatos electrónicos caros. Carla había transformado el dormitorio principal, mi dormitorio, en su santuario personal, con su ropa llenando el vestidor y sus productos de aseo abarrotando el mueble del baño. Se habían instalado como en su casa en todos los sentidos, mientras a mí me hacían sentir como una sin techo en el proceso. Pero habían cometido un error crucial. Me habían subestimado tan completamente que nunca se molestaron en comprobar los detalles legales del acuerdo. Asumieron que una anciana rota con un andador y un corazón herido no representaba ninguna amenaza para su cómoda situación. Recuperé mi cuaderno del cajón donde lo había abandonado y empecé a escribir de nuevo. Pero esta vez, no estaba documentando mi dolor por el simple hecho de hacerlo. Estaba construyendo un caso, creando un registro, preparándome para la acción. Cada desaire, cada comentario cruel, cada momento en que me habían tratado como menos que humana en mi propia casa, todo fue a parar a ese cuaderno con fechas, horas y testigos cuando era posible. Margarita me llamó de nuevo 3 días después. He estado pensando en nuestra conversación, dijo. ¿Has investigado los aspectos legales de tu situación? Encontré la escritura. Le dije en voz baja. La casa sigue siendo mía. Me lo imaginaba. Elena, tienes que entender algo. Lo que te están haciendo no es solo moralmente incorrecto, es potencialmente ilegal. El abuso a personas mayores adopta muchas formas, y el abuso emocional es tan grave como el físico. Tienes derechos legales, que están siendo violados. Margarita se había jubilado de su puesto como jueza de familia, pero todavía tenía contactos en la comunidad legal, y lo que es más importante, entendía cómo funcionaba la ley y cómo podía proteger a personas como yo. ¿Qué harías tú si fueras yo?, pregunté, y por primera vez en meses, no hacía la pregunta desde una posición de desamparo. Reclamaría mi casa, dijo simplemente. Recordaría que la propiedad conlleva derechos, y ejercería esos derechos. Pero Elena, tienes que estar preparada para el hecho de que esto no será fácil. Se han acostumbrado a tratarte de esta manera. No les va a gustar que les recuerden que no tienen todas las cartas. Esa noche, tomé una decisión. Cogí mi cuaderno y mi escritura, y fui a la cocina donde David y Carla estaban cenando en la mesa que yo había comprado hacía 30 años. Me miraron con la mezcla habitual de irritación e impaciencia, claramente molestos porque su conversación sobre planes de vacaciones estaba siendo interrumpida por mi presencia. Tenemos que hablar, dije, con la voz firme de una manera que no lo había estado en meses. Carla puso los ojos en blanco. ¿No puede esperar? Estamos cenando. ¿No? Dije.
y algo en mi tono hizo que ambos me miraran con más atención. No puede esperar. Coloqué la escritura sobre la mesa, entre sus platos, el documento legal aterrizando con el peso de la verdad finalmente dicha en voz alta. Esta es mi casa, dije, mirando a cada uno a los ojos. Y vamos a discutir nuevas condiciones sobre cómo funcionan las cosas aquí. El silencio que siguió no fue el silencio incómodo al que me había acostumbrado. Este era diferente. Este era el silencio que se produce cuando el equilibrio de poder cambia tan repentinamente que todos necesitan un momento para comprender la nueva realidad. David cogió la escritura, su rostro palideciendo mientras leía su propia dirección con el nombre de su madre como única propietaria. La expresión de Carla pasó por la confusión, el reconocimiento, y finalmente se posó en algo que se parecía mucho al miedo. «Mamá», empezó David, pero levanté la mano para detenerlo. «Ya no», dije. Lo que sentía ahora no era dolor, era decisión. El silencio se extendió entre nosotros como un puente que finalmente había decidido cruzar. David miraba la escritura en sus manos como si estuviera escrita en un idioma extranjero, mientras que el rostro de Carla recorría las emociones como un sistema meteorológico a cámara rápida, la confusión dando paso a la comprensión floreciendo en indignación, y la indignación cristalizando en el tipo de furia fría con la que había estado viviendo durante meses. «Esto no cambia nada», dijo finalmente, su voz con el filo quebradizo de alguien que acaba de darse cuenta de que su cómodo mundo estaba construido sobre cimientos que no controlaba. «No puedes simplemente echarnos. Tenemos derechos. Te hemos estado cuidándome». Las palabras habrían sido de risa si no fueran tan reveladoras de cómo había reescrito completamente nuestra realidad en su propia mente. En la versión de los hechos de Carla, ella era la nuera generosa que había abierto su hogar a una anciana necesitada, en lugar de la mujer que se había mudado a mi casa, y me había convencido de que debía estar agradecida por las migajas de decencia humana básica. «Derechos», repetí, probando la palabra en mi lengua como si estuviera aprendiendo un nuevo idioma. «Sí, hablemos de derechos». Me senté a la mesa de mi cocina, y por primera vez en meses, pensé en ella como mi mesa en lugar del lugar donde apenas era tolerada, y abrí mi cuaderno. Las páginas susurraron mientras hojeaba meses de cuidadosa documentación, cada entrada una pequeña herida que había aprendido a tratar como evidencia en lugar de solo dolor. 15 de octubre, comencé, leyendo de mi cuidada letra. Carla tiró mi cena a la basura y me dijo que la gente mayor no merece comer primero. David no dijo nada. Miré a mi hijo, cuyo rostro se había quedado blanco. 3 de noviembre. David me pidió que me escondiera en mi habitación durante la fiesta de cumpleaños de Carla, porque mi presencia incomodaría a todos. 22 de noviembre. Carla le dijo a su club de lectura que yo solo estaba temporalmente y que, desgraciadamente, no tenía otro sitio a donde ir. Con cada entrada que leía, el aire en la habitación parecía volverse más denso, más pesado con el peso de la crueldad documentada. No eran solo incidentes aislados que pudieran explicarse o minimizarse. Eran un patrón, una campaña sistemática de abuso emocional que había sido tan constante que casi había dejado de notarlo. David finalmente encontró su voz. «Mamá, yo no me di cuenta». «¿No te diste cuenta de qué?», pregunté, mi voz suave pero firme. «¿De que soy un ser humano que merece un respeto básico? ¿De que soy tu madre, no una carga con la que te ha tocado lidiar? ¿O no te diste cuenta de que todavía soy la dueña de esta casa y de todo lo que hay en ella?» Carla se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo con un sonido como de uñas en una pizarra. «Esto es ridículo. Estás siendo dramática. ¿Y qué si la casa es tuya? No puedes cuidarla tú sola. Nos necesitas aquí». «¿De verdad?», pregunté, y pude oír en mi propia voz la fuerza tranquila que había estado enterrada bajo meses de manipulación y menosprecio deliberado. «¿O vosotros necesitáis que yo crea que os necesito?». Cerré el cuaderno y lo coloqué cuidadosamente junto a la escritura. 2 trozos de papel que contaban la historia completa. Uno mostrando mis derechos legales, el otro documentando cómo esos derechos habían sido pisoteados por personas que deberían haberlos protegido. «Esto es lo que va a pasar», continué, mi voz haciéndose más fuerte con cada palabra.
Tenéis 30 días para encontrar un nuevo lugar donde vivir. Voy a reclamar mi casa, mi dormitorio, mi cocina y mi vida. Si decidís quedaros, será como inquilinos pagando un alquiler a precio de mercado, con un contrato de alquiler firmado que incluirá cláusulas sobre respeto mutuo y responsabilidades domésticas compartidas. No puedes hablar en serio, dijo Carla, pero su voz había perdido la confianza de antes. ¿A dónde se supone que vamos a ir en 30 días? No lo sé, respondí, y no sentí ninguna culpa en esa admisión, pero estoy segura de que encontraréis algo. Sois 2 adultos con trabajo y, supongo, algunos ahorros. Yo tenía menos que eso a vuestra edad, y me las arreglé para comprar esta casa y criar a un hijo en ella. David me miraba como si me viera por primera vez en años. «Mamá, ¿podemos hablar de esto? Quizás podamos llegar a un acuerdo». «Un acuerdo», saboreé la palabra, y era amarga en mi lengua. «David, durante meses he estado llegando a acuerdos. He comprometido mi dignidad aceptando un trato que ningún ser humano debería tolerar. He comprometido mi propia comodidad durmiendo en la habitación de invitados de mi propia casa. He comprometido mi derecho al respeto básico fingiendo que era normal que tu mujer tirara mi comida a la basura y me dijera que no merecía comer. Me levanté, mi andador haciendo clic contra el suelo, pero me sentí más fuerte que en meses. El momento de los acuerdos fue cuando os mudasteis aquí y establecimos unas normas basadas en el respeto mutuo. Eso no sucedió. En cambio, ambos decidisteis que mi gratitud por vuestra presencia debería ser pago suficiente por ser tratada como un mueble no deseado en mi propia casa. La máscara de Carla finalmente se cayó por completo. «Bien», espetó, «nos iremos. Pero no esperes que volvamos corriendo cuando te caigas otra vez y necesites ayuda. No esperes que te cuidemos cuando seas demasiado vieja y estés enferma para valerte por ti misma». La amenaza quedó suspendida en el aire como el humo de un fuego que finalmente se había reducido a brasas manejables. Durante meses, este miedo exacto me había mantenido en silencio, sumisa, agradecida por las migajas. El terror de ser abandonada, de no tener a nadie, de enfrentar las inevitables vulnerabilidades del envejecimiento completamente sola. Pero algo había cambiado en mí durante estas últimas semanas de recordar quién era realmente. «Carla», dije, mi voz con una especie de paz que no había sentido en años. «Si así es como cuidáis a la gente que decís querer, entonces estar sola sería una bendición en comparación». La verdad de esa afirmación me golpeó como una sensación física, cálida y liberadora. Había tenido tanto miedo de estar sola que había aceptado sentirme sola rodeada de gente que me trataba con desprecio. Había estado tan aterrorizada del abandono que me había permitido ser abandonada emocionalmente mientras estaba físicamente presente en mi propia casa. David lo intentó una vez más. «Mamá, sé que nos hemos desviado, pero podemos arreglarlo. Somos familia». «Sí», asentí. «Somos familia. Y se supone que las familias se protegen, no se depredan unas a otras. Se supone que las familias se apoyan, no se destruyen sistemáticamente hasta que el miembro más débil se siente agradecido solo porque le permitan existir en el mismo espacio». Fui hacia la ventana que daba al patio trasero donde solía tener un huerto, antes de mi lesión de cadera, antes de convencerme de que no merecía ocupar espacio con mis intereses y aficiones. El patio estaba ahora descuidado, abandonado como tantas otras partes de mi vida que había dejado de lado en mi desesperado intento de hacerme lo suficientemente pequeña para ser aceptable. «Mañana llamaré a Margarita Soler», anuncié, volviéndome para enfrentarlos. «Me va a recomendar un abogado especializado en los derechos de las personas mayores y en derecho inmobiliario. Quiero que todo quede documentado correctamente. Quiero que se prepare una notificación legal, que se establezca un plazo y que haya testigos en cualquier conversación futura que tengamos sobre las condiciones de vida». «¿Realmente vas a hacerlo?», dijo David, y no supe si su tono era acusador o de admiración. «Realmente voy a hacerlo», confirmé. «Por primera vez en meses, estoy tomando decisiones basadas en lo que merezco en lugar de en lo que tengo miedo de perder». Esa noche, después de que se retiraran a su dormitorio, mi dormitorio, para tener discusiones susurradas que podía oír a través de las delgadas paredes,
pero que ya no me importaba descifrar, me senté en el salón con una taza de té y los viejos álbumes de fotos de mi marido. Había evitado mirar estas fotos desde que me mudé a la habitación de invitados, incapaz de soportar el recuerdo de lo feliz que había sido una vez en esta casa. Pero ahora hojeaba las páginas de recuerdos con otros ojos. Aquí estaba Roberto pintando la cocina de amarillo, porque dije que haría que la habitación pareciera más alegre. Aquí estaba el joven David ayudándome a plantar tomates en el patio trasero, con sus pequeñas manos sucias de tierra y su cara radiante de orgullo porque le confiaran una responsabilidad real. Aquí estaba la mañana de Navidad de hace 15 años, el árbol rodeado de regalos y toda la casa brillando con la calidez que proviene de personas que realmente disfrutan de la compañía de los demás. Esta casa había estado llena de amor una vez. Podría volver a estarlo, incluso si ese amor se veía diferente ahora, incluso si era más tranquilo y solitario que el caos familiar que una vez había atesorado. Cuando cerré el álbum de fotos y me preparé para dormir, sentí algo que no había experimentado desde antes de mi accidente: expectación por el mañana. No ansiedad por lo que podría salir mal, sino una genuina curiosidad por lo que podría construir una vez que dejara de usar toda mi energía en hacerme aceptable para personas que nunca tuvieron la intención de aceptarme. Por primera vez en meses, estaba planificando en lugar de solo sobrevivir. Y esa planificación se sintió como la primera bocanada de aire real que había tomado en mucho tiempo. Margarita llegó a mi casa un martes por la mañana, exactamente una semana después de mi enfrentamiento con David y Carla, llevando un maletín de cuero y ese tipo de autoridad tranquila que proviene de décadas tomando decisiones que cambian la vida de las personas. Había traído consigo a Jaime Pardo, un abogado especializado en derecho de la tercera edad y derechos de propiedad, un hombre de unos 60 años con ojos amables y el talante paciente de alguien que había pasado su carrera protegiendo a personas vulnerables de aquellos que querían explotarlas. La semana entre mi ultimátum y esta reunión había sido tensa, pero reveladora. David y Carla habían probado todas las tácticas de manipulación de su arsenal, pasando por la negación, la ira, la negociación y lo que probablemente consideraban encanto. Habían oscilado entre tratarme como una anciana confundida que no entendía la complejidad de la situación y reconocerme como una propietaria cuyas decisiones debían respetar. Carla había intentado llorar, afirmando que lo único que siempre había querido era ayudarme, que estaba dolida y confundida por mi repentina hostilidad hacia personas que habían sacrificado tanto para cuidarla. Cuando las lágrimas no lograron conmoverme, intentó la ira, acusándome de ser desagradecida, manipuladora y cruel con personas que me habían abierto su hogar en mi momento de necesidad. David había vacilado entre el chantaje emocional sobre la lealtad familiar y los argumentos prácticos sobre los beneficios económicos de nuestro acuerdo actual. «Mamá, piénsalo con sensatez», había dicho la noche anterior. «Ayudamos con las facturas. Mantenemos la casa. Estamos aquí si tienes otro accidente. ¿No vale eso algo?». Pero yo había pasado demasiados meses escuchando estos mismos argumentos usados para justificar tratarme como una invitada no deseada en mi propia casa. Había aprendido la diferencia entre el cuidado genuino y la conveniencia egoísta, entre la obligación familiar y el amor familiar. «Señora Morales», dijo Jaime Pardo, mientras se acomodaba en el sillón de mi salón, el sillón que yo había elegido y pagado hacía 30 años. «He revisado la documentación que le proporcionó a Margarita y quiero que entienda que tiene varias opciones legales disponibles. Pero antes de discutir esas opciones, necesito preguntar, ¿está segura de que este es el camino que quiere seguir? Las disputas familiares que involucran propiedades pueden volverse muy complicadas, muy rápidamente». Miré a este hombre amable que intentaba protegerme de más sufrimiento y agradecí su cautela. Pero ya había superado el punto en el que evitar el conflicto era más importante que reclamar mi dignidad. «Señor Pardo», respondí, «durante meses he estado viviendo como una refugiada en mi propio hogar. Me han hecho sentir agradecida por la decencia humana básica, culpable por ocupar espacio e invisible en conversaciones sobre mi propio futuro. Si así es como es la familia, entonces necesito protección legal de mi familia.
Margarita asintió con aprobación. Elena ha documentado meses de abuso emocional, explotación económica y lo que yo calificaría como intimidación a una persona mayor. El hecho de que sea dueña de la propiedad donde esto ocurre le da una palanca legal significativa para cambiar la situación. Jaime abrió su maletín y sacó varios documentos. He preparado un preaviso de 30 días para desalojar la vivienda, que es legalmente requerido incluso cuando hay familiares involucrados. También he redactado una propuesta de contrato de alquiler, en caso de que elijan quedarse bajo términos formalizados que protejan sus derechos, tanto como propietaria como residente. Extendió los papeles sobre mi mesa de centro, y sentí una oleada de algo que no había experimentado en meses: la satisfacción de ser tomada en serio por personas que entendían que yo tenía tanto derechos como la inteligencia para ejercerlos. El preaviso de desalojo es claro, continuó Jaime. Establece un plazo y un marco legal para su partida. El contrato de alquiler incluye cláusulas sobre respeto mutuo, responsabilidades domésticas compartidas y obligaciones financieras. También incluye lenguaje específico sobre el abuso a personas mayores y la rescisión inmediata de cualquier contrato de arrendamiento si se produce abuso emocional o financiero. David y Carla eligieron ese momento para entrar en la casa, regresando de hacer recados con la suposición casual de que podían entrar en su salón sin encontrarse con profesionales legales discutiendo su futuro inmediato. La visión de documentos oficiales extendidos sobre la mesa de centro los detuvo en seco en la puerta. ¿Qué está pasando aquí?, exigió Carla, su voz con el filo agudo de alguien que acaba de darse cuenta de que una situación que creía controlar se le estaba escapando de las manos. Ellos son Margarita Soler y Jaime Pardo, dije con calma. Margarita es una jueza de familia jubilada y Jaime es un abogado especializado en derecho de la tercera edad y derechos de propiedad. Estamos discutiendo mis opciones legales con respecto a esta casa y vuestra continua residencia aquí. El rostro de David palideció. Como alguien que trabajaba en el campo legal, entendió de inmediato que esto no era una amenaza vacía o un arrebato emocional de una anciana confundida. Esto era una acción legal seria, emprendida por alguien que tenía representación profesional y evidencia documentada de maltrato. «Mamá, seguro que podemos arreglar esto sin meter a abogados», dijo, pero a su voz le faltaba convicción. Podía ver los papeles sobre la mesa. Podía leer lo suficiente del lenguaje legal para entender que ya se había preparado una notificación formal. «David», dijo Margarita, su voz con la autoridad de alguien que había pasado décadas mediando en disputas familiares, «tu madre intentó arreglar las cosas durante meses. Intentó comunicar sus necesidades. Intentó encontrar acuerdos. Intentó mantener las relaciones familiares mientras era sistemáticamente devaluada y abusada emocionalmente en su propia casa. El tiempo para una resolución informal pasó cuando tú y tu mujer decidisteis que su propiedad de esta casa era menos importante que vuestra comodidad». La compostura de Carla finalmente se rompió por completo. «Esto es una locura. La hemos estado cuidando. Nos mudamos aquí para ayudarla después de su accidente. ¿Y ahora intenta echarnos a la calle porque hemos herido sus preciosos sentimientos?» El desprecio en su voz, la forma despectiva en que caracterizó meses de abuso emocional documentado como sentimientos heridos, cristalizó todo lo que yo había estado tratando de articular sobre por qué esta situación se había vuelto insoportable. «Carla», dije, mi voz firme pero con acero bajo la suavidad, «tiraste mi cena a la basura y me dijiste que la gente mayor no merece comer primero. Me ordenaste que me escondiera en mi habitación cuando tenías visitas para no avergonzarte. Has pasado meses tratándome como un mueble no deseado en mi propia casa. Y ahora te sorprende que ya no esté dispuesta a aceptar ese trato». Jaime levantó la vista de sus papeles. «La señora Morales ha documentado un extenso abuso emocional, lo que según la ley española constituye abuso a personas mayores, independientemente de las relaciones familiares. Ha estado manteniendo económicamente un hogar donde se le negó la dignidad y el respeto básicos. Su decisión de reclamar sus derechos de propiedad no solo es legalmente sólida, sino personalmente necesaria para su bienestar». La habitación se quedó en silencio.
excepto por el tic-tac del reloj de pie que Roberto y yo habíamos comprado para nuestro 10º aniversario de bodas. Un sonido que había marcado el paso del tiempo a través de décadas de genuina felicidad en esta casa. David intentó una última apelación. Mamá, sé que no hemos sido perfectos, pero somos familia. Podemos cambiar. Podemos hacerlo mejor. Miré a mi hijo, este hombre que había criado desde la infancia, cuyas rodillas raspadas había vendado y cuyos corazones rotos había remendado, y sentí una profunda tristeza por la persona en la que se había convertido. Pero la tristeza ya no era suficiente para hacerme aceptar un trato inaceptable. David, dije con dulzura, el cambio es algo que haces antes de perder la confianza de alguien, no después de haberla destruido. Durante meses, viste a tu mujer tratarme con crueldad y elegiste su comodidad por encima de mi dignidad básica. Esa elección tiene consecuencias. Margarita se levantó y le entregó a David la notificación formal de desalojo. Tenéis 30 días para encontrar una vivienda alternativa. Si decidís impugnar esta notificación, tenéis derechos legales para hacerlo, pero debo advertiros que desafiar la decisión de una propietaria de edad avanzada de reclamar su propia casa, especialmente cuando hay evidencia documentada de maltrato, es poco probable que tenga éxito y ciertamente se hará de dominio público. Carla le arrebató los papeles de las manos a David, con el rostro enrojecido por la ira, y lo que reconocí como el pánico de alguien que acaba de darse cuenta de que las acciones tienen consecuencias. Bien, dijo, su voz temblando de rabia. Nos iremos. Pero no esperes que volvamos cuando necesites ayuda. No esperes que te cuidemos cuando seas vieja y estés enferma y no tengas a nadie. Ya soy vieja, respondí con calma, y he estado enferma. Y durante los últimos meses, he descubierto lo que se siente al no tener a nadie a pesar de estar rodeada de familia. Si así es vuestra versión de cuidar, entonces estoy mejor sola. La verdad de esa afirmación resonó en la habitación como una campana, clara e innegable. Había estado más sola viviendo con ellos que nunca viviendo sola, más asustada bajo su techo que nunca enfrentándome al mundo por mi cuenta. Mientras salían furiosos de la habitación, murmurando sobre madres ingratas y acoso legal, sentí que algo se asentaba en mi pecho. No felicidad, exactamente, sino algo más profundo y sostenible. La tranquila satisfacción de alguien que finalmente había dejado de encogerse para caber en espacios donde nunca fue realmente bienvenida. Margarita se acercó y me apretó la mano. Hiciste lo correcto, Elena. Fue difícil, pero fue lo correcto. Y por primera vez en meses, creí que la valoración de otra persona sobre mis decisiones realmente importaba, porque venía de alguien que me había considerado digna de respeto antes de que yo misma recordara que me lo merecía. 3 meses después, escribo este capítulo final desde la mesa de mi cocina, mi mesa, en mi casa, donde como sin miedo a ser juzgada, y cocino mis recetas, sin preocuparme de que alguien tire mis esfuerzos a la basura. El sol de la mañana entra a raudales por unas ventanas que había olvidado que eran tan luminosas, iluminando un espacio que vuelve a sentirse como un hogar por primera vez en casi un año. David y Carla se mudaron exactamente 29 días después de recibir la notificación legal. Se llevaron solo lo que les pertenecía, dejando atrás los muebles que habían asumido que eran suyos por derecho de ocupación. La casa se sintió inmensamente vacía durante la primera semana tras su partida, pero era un vacío del bueno, el silencio de la posibilidad en lugar del silencio de la represión. El dormitorio principal vuelve a ser mío, lleno de los muebles que Roberto y yo elegimos juntos, decorado con fotografías que cuentan la historia de una vida vivida plenamente en lugar de una vida pasada, pidiendo disculpas por existir. Duermo en mi propia cama, uso mi propio baño, y me despierto cada mañana con la revolucionaria constatación de que nadie va a hacerme sentir inoportuna en mi propio espacio. Mi huerto de aromáticas ha sido replantado y ampliado. Lo que empezó como unas pocas macetas en la terraza, ha crecido hasta convertirse en bancales por todo el patio trasero. Cuidados por estas manos artríticas que han aprendido que todavía tienen trabajo que hacer en este mundo. Cultivo albahaca y orégano, tomillo y romero, cilantro y perejil, suficiente para sazonar mis propias comidas y compartir con los vecinos,
que se han convertido en amigos ahora que ya no me avergüenzo de mis circunstancias como para mantener relaciones. Margarita viene todos los martes a tomar un café y a conversar sobre temas que van desde los libros que estamos leyendo hasta los recuerdos de nuestros difuntos cónyuges, pasando por los planes de reformas en casa que había abandonado cuando me convencí de que no merecía invertir en mi propia comodidad. Su amistad ha sido un recordatorio de que pueden existir relaciones significativas entre personas que se tratan con respeto mutuo y afecto genuino. Jaime Pardo me ayudó a establecer un pequeño fondo de emergencia y a contactar con recursos para la autonomía de personas mayores, modificaciones para hacer la casa más segura y accesible, servicios que pueden proporcionar apoyo cuando lo necesite, sin requerir que renuncie a mi autonomía o a mi dignidad. Y lo que es más importante, me ayudó a entender que aceptar ayuda y ser controlada no son lo mismo, que necesitar asistencia no significa aceptar el abuso. He sabido de David 2 veces desde que se fue. La primera vez fue 3 días después de su partida, cuando llamó para preguntar si había entrado en razón y estaba lista para hablar de una reconciliación. La segunda llamada llegó 6 semanas después, cuando me informó de que Carla estaba embarazada y que yo iba a ser abuela, me gustara o no. Ambas conversaciones fueron breves. Le deseé lo mejor y le dije que mi puerta estaría abierta cuando estuviera listo para tener una relación basada en el respeto mutuo en lugar de en la manipulación emocional. La parte más difícil de estos meses no ha sido la soledad. Ya me sentía sola viviendo con ellos, así que la soledad ahora me parece paz en comparación. La parte más difícil ha sido desenredar las formas en que había interiorizado su trato hacia mí, la voz en mi cabeza que todavía a veces susurra que quizás fui demasiado exigente, que quizás debería haber sido más agradecida, que quizás destruí a mi familia por unos sentimientos heridos en lugar de por agravios legítimos. Pero entonces recuerdo el cuaderno, ahora guardado a buen recaudo en el cajón de mi escritorio, lleno de meses de crueldad documentada. Recuerdo la sensación de que me dijeran que me escondiera en mi habitación como un secreto vergonzoso. Recuerdo ver mi cena cuidadosamente preparada desaparecer en la basura, mientras me decían que la gente mayor no merece comer primero. Y recuerdo que el amor de verdad, el que vale la pena tener, no exige que una persona se haga más pequeña, más silenciosa, menos de lo que es para ser aceptable. El regalo más inesperado de esta experiencia ha sido descubrir que me gusta mi propia compañía. Durante décadas, mi identidad se construyó en torno al cuidado de los demás. Primero Roberto, luego David, y después tratando desesperadamente de ganarme la aceptación de David y Carla. Vivir sola me ha enseñado que Elena Morales, al margen de sus papeles como esposa y madre, es alguien que merece la pena conocer, alguien merecedora de comodidad, de respeto y del simple placer de tomar decisiones basadas en lo que ella quiere en lugar de en lo que otros tolerarán. He empezado a ir a clases de pintura en el centro de mayores, algo que siempre había querido hacer pero que me había convencido a mí misma de que era demasiado frívolo, demasiado indulgente. Mis cuadros no son obras maestras, pero son míos, expresiones de colores, formas y emociones que no tienen que complacer a nadie más que a mí. La profesora, una mujer llamada Rosa, que me recuerda que el aprendizaje no se detiene solo porque tu pelo se vuelva gris. Dice que tengo un instinto natural para el color y la composición. La semana pasada, recibí una tarjeta de una mujer llamada Patricia, cuya historia Margarita había compartido conmigo. Otra madre que había sido abusada emocionalmente por sus hijos adultos, quienes se mudaron a su casa y la convencieron de que debía estar agradecida por su presencia. Patricia se había enterado de mi situación a través de la red de profesionales jubilados del derecho de Margarita, y quería darme las gracias por demostrarle que era posible reclamar tu vida, incluso cuando parecía demasiado tarde para empezar de nuevo. Leer sobre tu valentía me dio la fuerza para tener la conversación que llevaba 2 años evitando. Escribió con una letra cuidada que me recordó a la mía. Mi hija y su marido se mudaron el mes pasado, y por primera vez desde que llegaron, puedo respirar en mi propia casa. Gracias por demostrar que nunca es tarde para recordar quién eres. Su carta está ahora en mi nevera, sujeta por un imán con forma de girasol,
un recordatorio de que a veces nuestras experiencias más difíciles se convierten en regalos que podemos ofrecer a otros que están librando las mismas batallas. David llamó anoche, con la voz diferente, como más pequeña, menos segura que el tono confiado que usaba cuando vivía aquí. «Mamá», dijo, «he estado pensando en todo lo que pasó. Sé que no fui el hijo que merecías. Y Carla, ambos cometimos errores. No fue una disculpa completa, todavía no, pero fue un reconocimiento, lo que pareció el comienzo de algo que podría, con el tiempo, convertirse en una reconciliación genuina. David», le dije, «te quiero. Siempre te he querido. Pero el amor sin respeto no es suficiente para construir una relación. Cuando estés listo para tratarme como una persona cuyos sentimientos importan tanto como tu comodidad, mi puerta está abierta. Esta mañana, mientras escribo estas últimas palabras, me preparo para organizar mi primera cena en más de un año. Vendrá Margarita, junto con Rosa de mi clase de pintura, Patricia, cuya carta me llegó al corazón, y 2 vecinas que se han convertido en verdaderas amigas desde que dejé de estar demasiado avergonzada de mi vida, como para cultivar relaciones. Voy a hacer el estofado de ternera que Carla tiró hace tantos meses, la receta que mi madre me enseñó y que yo le enseñé a David en tiempos más felices, cuando cocinar para la gente era una expresión de amor en lugar de una esperanza desesperada de aceptación. La diferencia es que esta noche, mis invitados vienen porque quieren compartir una comida con Elena Morales, no porque estén obligados a tolerar su presencia a cambio de algo que quieren. La mesa está puesta con mi mejor vajilla, no porque la ocasión sea formalmente especial, sino porque he aprendido que tratarse a uno mismo con dignidad no requiere el permiso de nadie más. Las flores de mi jardín están en el centro de la mesa, unas caléndulas amarillas y brillantes que planté no porque nadie me lo pidiera, sino porque me gusta cómo se ven con el sol de la mañana. Mientras remuevo la olla y pruebo el punto de sal, ajustando las hierbas como mi madre me enseñó hace 60 años, pienso en todas las mujeres que podrían estar leyendo esta historia. Quizás estás sentada en una habitación de invitados de tu propia casa, convencida de que deberías estar agradecida por un trato que te hace sentir invisible. Quizás estás andando con pies de plomo alrededor de familiares que te han convencido de que tus necesidades son irrazonables, tus sentimientos una exageración, tu presencia una carga que ellos soportan generosamente. Si esa eres tú, quiero que entiendas algo que yo tardé casi 60 años en aprender. No eres demasiado. Tus sentimientos no son una molestia. Tus necesidades no son irrazonables. Las personas que te quieren de verdad, no te pedirán que te hagas más pequeña para encajar en sus vidas. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por alguien es mostrarle que su comportamiento tiene consecuencias. A veces, lo más valiente que puedes hacer es dejar de aceptar un trato inaceptable, incluso cuando la alternativa parece aterradora e incierta. Aprendí que el silencio puede ser su propia forma de comunicación, que retirar tu presencia de personas que no la valoran no es crueldad, sino autopreservación. Aprendí que a veces las personas que deberían protegerte son aquellas de las que necesitas protección, y que protegerte a ti misma no es egoísmo, sino una necesidad. Y lo más importante, aprendí que nunca es tarde para recordar quién eres. Nunca es tarde para reclamar tu espacio, tu voz, tu derecho a existir en el mundo sin disculpas. Nunca es tarde para elegir la dignidad sobre la desesperación, la soledad sobre la humillación, la aventura incierta del autorrespeto sobre el dolor familiar de ser menospreciada por personas que dicen quererte. Esta noche, mientras sirvo la cena a personas que realmente quieren estar aquí, que ven mi hospitalidad como un regalo en lugar de una obligación, levantaré mi copa por todas las mujeres que todavía están encontrando su valentía, por todas las madres que están aprendiendo que el amor no requiere que acepten el abuso, por todas las abuelas que están descubriendo que sus historias no han terminado solo porque otros hayan decidido que son un inconveniente. La casa está llena del aroma de la comida casera y la expectación de una conversación genuina. La mesa está puesta para personas que se tratarán con amabilidad y respeto. La mujer que cocina esta comida, yo, ya no se disculpa por ocupar un espacio en el mundo.
Y en esta cocina donde una vez me hicieron sentir inoportuna, donde mis ofrendas fueron literalmente desechadas como si no tuvieran valor, he aprendido la lección más importante de mi vida. A veces, el mayor acto de amor que puedes ofrecer al mundo es negarte a aceptar nada que no sea amor a cambio. En esta casa, se honra a los mayores. Y si no se les puede honrar, entonces aquellos que les faltan al respeto deben marcharse. Reconstruí mi vida con las mismas manos que una vez sirvieron a otros que no merecían mi servicio. Ahora esas manos sirven a personas que entienden que lo que ofrezco es valioso, no porque esté desesperada por su aceptación, sino porque he aprendido a valorar lo que yo misma aporto. Y en el silencio que sigue a la verdad finalmente dicha, no he encontrado el vacío, sino la paz.